La voz de los protagonistas. En Contextos. Y nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a Jonathan Furcifer. Usted ya lo ha escuchado a través de estos micrófonos de Contextos, pero había estado vía telefónica. Hoy está aquí en el estudio. Él es coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de México, Evalúa, y nos acompaña para hablar de las cifras de prevención al delito del Estado y del estudio de manipulación de datos delictivos. También, obviamente, le pediremos su opinión sobre la pregunta de hoy, el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia y del retraso en la promulgación de la Ley de Seguridad Interna. Jonathan, qué gusto que estés con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí y un saludo muy cordial a todo su auditorio. Y si quisieras compartir con el auditorio sobre estos documentos que vas a presentar el día de hoy, estas cifras de prevención del delito del Estado, y muy importante el estudio de manipulación de datos delictivos que generan confusión entre la ciudadanía, porque mientras unas autoridades dicen una cosa, otras dicen otra, y bueno, pareciera que muchas de estas cifras se maquillan o se manipulan en aras de presentar una cara más limpia a la ciudadanía. Pues muchísimas gracias. Primero, una invitación muy cordial a todos ustedes a que nos acompañen hoy a las 9 de la mañana en la Universidad Iberoamericana. Aquí vamos a presentar exclusivamente, 3 años de investigación que ha hecho México Evalúa sobre el tema de prevención social de la violencia y la delincuencia, un tema sin lugar a dudas muy importante. Y por otro lado, también México Evalúa exclusivamente publicó un reporte sobre la calidad de las estadísticas delictivas, pero eso lo atenderemos quizá en otro momento. Bien, ahora, ¿qué podrías comentar sobre estas cifras de prevención al delito del Estado y qué tanto ha resultado, qué tan efectivo ha sido la aplicación de los recursos para la prevención del delito? Pues es una pregunta muy relevante ahora porque durante 4 años la prevención social se fue financiando con un subsidio que se llamaba el PRONAPRED. Y el PRONAPRED financiaba todas estas acciones en prevención en prácticamente toda la República, pero particularmente en ciertas zonas de interés, ¿no? En todos los estados había presencia. El año pasado, durante la aprobación del PEF, se cancela este subsidio, desaparece por completo, y ahora, a partir de otros 2 fondos federales, uno municipal y otro estatal, se puede seguir financiando la prevención, pero no hay definiciones claras que permitan definir qué es prevención. De tal manera que, a lo mejor para algunos estados puede ser comprar nuevos equipos de policía o cámaras de vigilancia, pero no esta idea de quizá que empezar a cambiar la conducta de las personas a través de diferentes métodos y lecciones. No hay una metodología, entonces, porque aquí nos encontrábamos con, por ejemplo, una buena forma de prevenir el delito era financiar cursos de zumba, por ejemplo, o de baile en colonias. Actividades tan disímbolas unas de otras que decías, ¿cuál es la logística o cuál es el objetivo real de este programa? El criterio con el que se otorgaban los recursos. De acuerdo, yo creo que lo que vimos en algunos de nuestros documentos es que justamente muchos de estos recursos se destinaban a actividades que poco tienen que ver con la prevención. No está mal quizá invitar a muchas personas a que bailen públicamente en alguna plaza, creo que es una actividad interesante en sí misma, pero también hay mucha evidencia internacional de buenas prácticas justamente para prevenir este tipo de cosas que no necesariamente están vinculadas a este tipo de actividades, ¿no? Jonathan, déjame preguntarte algo. En aras de poder entender, la definición de los polígonos de violencia fue lo que definió también el envío de los recursos. Exacto. Y entonces estos polígonos de violencia luego eran prácticamente, y lo voy a decir así para poder entendernos, administrados, uh-huh. ¿Sí? En función de los recursos que llevaban para estos programas de prevención del delito. Sin embargo, yo quiero saber si de ese dinero se pidió cuentas en función de los objetivos alcanzados, de una evaluación de los programas apoyados, uh-huh. y si sabemos a bien, a ciencia cierta, si ese recurso se destinó para lo que se supone se tenía que destinar. Es una excelente observación.
No hay mucha evidencia de cuestiones positivas porque los objetivos de origen estaban mal definidos, ¿no? Eran demasiado generales. Por otro lado, tampoco se diseñaron indicadores de resultados que pudieran medir cada una de las acciones implementadas en campo y en general el efecto agregado de todas estas acciones en conjunto de cómo podrían empezar a mermar este tipo de cambios en la sociedad. Por otro lado, tampoco hubo una evaluación de impacto que permitiera saber la efectividad y eficiencia de este tipo de programas. Vamos, si no tienes diagnósticos de origen que permitan identificar cada una de las dinámicas sociales delictivas y de violencia en cada una de las localidades y después hacer una política pública consistente con este diagnóstico, pues difícilmente vamos a poder evaluar qué efecto tuvo. Y si no se puede evaluar qué efecto tuvo para bien o para mal, pues entonces habrá que pensar en otro tipo de soluciones también. Ahora, hay también una sospecha de que estos recursos se utilizaron con fines electorales para fortalecer las estructuras de los partidos y de verdad que aquí sin distingo, porque tal pareciera que ahí sí se parecen mucho a los partidos, ¿no? Pues yo creo que una manera de justamente nosotros no vimos, no estudiamos el vínculo, pero creo que eso es importante aclarar esto. Si no tenemos un diagnóstico, no tenemos un criterio de selección y de elegibilidad claro, pues cualquiera puede ser beneficiario y usar este tipo de recursos discrecionalmente. Y esto es importante, como decías al principio, Marcela, nunca tuvimos una metodología clara que definiera qué polígono es prioritario y qué no. De tal manera que, bueno, pues si no hay reglas claras de operación, de selección, etcétera, pues siempre quedará la duda si fue por algún otro fin o objetivo, ¿no? Claro. Ahora tú decías, en otros países hay programas exitosos de prevención. ¿Qué sí funciona en otros países y qué podría funcionar en México que no lo estamos haciendo? Creo que buenas experiencias han resultado en Chicago. Chicago ahorita es una ciudad que está invirtiendo mucho en este tipo de proyectos. Uno de esos es terapias conductuales o cognitivo-conductuales que permiten ayudar a los jóvenes a tomar decisiones de una manera más articulada. Cómo relajarse, respirar mejor. Es decir, con qué tipo de terapias uno puede analizar muy bien la consecuencia de sus actos, tomarse una pausa antes de tomar una decisión que muchas veces está vinculada con la violencia. Esto ha tenido un efecto muy importante y no solo eso, no solamente han reducido este tipo de terapias, digamos, confrontamientos entre pandillas, pero entre individuo y individuo, sino mejorado el desempeño de los chavos en la escuela. Entonces, bueno, también tienes ahí otro complemento importante. Estás evitando la violencia en las calles, pero también estás dando herramientas y digamos, mecanismos conductuales que permitan a estos jóvenes mantenerse dentro de su escuela. Ahora, resulta interesante que en este estudio de México Evalúa se presentan algunos indicadores en los que nuestra zona metropolitana lagunera está por encima de la media nacional. Por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que manifestaron tener amigos que experimentaron al menos un factor de riesgo individual, llámese de esto fumar, problemas familiares, haber dejado de estudiar, vendido drogas, etcétera. La media es el 71.6 y la zona metropolitana está con el 75.1%, por arriba de Ciudad Juárez, que tiene el 62%. También interesante este porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que manifestaron tener amigos involucrados en al menos una situación propia de un entorno delictivo, es decir, haber participado en actos de vandalismo, golpeado a alguien, portado un arma, robado, pertenecido a una banda violenta, haber sido arrestados o participado en grupos criminales. El promedio nacional es del 30.6%, mientras que la zona metropolitana es del 33.3%. Y bueno, Saltillo, que se considera una ciudad más tranquila que la zona metropolitana, está por arriba de la laguna con el 35% y así sucesivamente algunos otros indicadores. Después de tener estos indicadores y de saber cómo estamos, ¿qué es lo que sigue, Jonathan? Pues justamente adecuar este tipo de acciones de política pública a esas necesidades que estamos detectando. Esta encuesta donde sacas gran parte de los datos, justamente quería hacer un diagnóstico base. ¿Cómo estamos en estos temas? ¿Cómo se están comportando los jóvenes? ¿Bajo qué tipo de vulnerabilidades actúan o se encuentran? De tal manera que, bueno, para todo esto lo que se plantea es un cambio de conducta sin lugar a dudas, pero también cómo enfatizar la cohesión social,
¿no? Hay diferentes tipos de intervención, va lo individual, lo comunitario también. Hay diferentes niveles de prevención, de tal manera que, bueno, pues estos números nos indican que hay varios retos, ¿no? Y hay varias acciones que se podrían empezar a considerar justamente para que estos números no sigan creciendo. Ahora, hay que ver también la diferencia de actitud que pueden tener autoridades como, por ejemplo, Chicago o Nueva York, donde se realizan este tipo de programas de prevención del delito, y la actitud que pudieran tener nuestras propias autoridades, porque pareciera que nada más se trata de llenar el hueco, de decir, bueno, tengo que cumplir con este presupuesto, y sin embargo no se le da un seguimiento de que haya resultados efectivos y concretos. ¿Cómo lo observa México Evalúa? Completamente de acuerdo. Gran parte de lo que hemos observado a lo largo de estos 3 años de estudio es que hay muchos indicadores de digamos, como de producción, ¿no? Se pintaron 500 bardas, se gastaron 50 millones de pesos, hubieron 500 beneficiarios. Pues muy bien, digo, creo que es un indicador valioso también para saber cómo se está implementando, pero ¿qué efecto tuvo esto sobre la vida de las personas o sobre el cambio a lo mejor de las comunidades? Pues no lo sabremos, ¿no? Sabes, Jonathan, cuando hemos platicado previamente a esta visita tuya a la laguna, hablábamos mucho de la metodología con el que se hacen las estadísticas en las fuentes oficiales y cómo es que a veces los ministerios públicos inclusive disuaden a los denunciantes para que no presenten la denuncia o para que la denuncia tenga otros visos, ¿no? Otros tintes. Entonces, no hay manera de conocer a ciencia cierta qué pasa en nuestro país con toda esta suspicacia que levanta el comportamiento del aparato de justicia. Y voy a ello porque la situación que estamos viviendo en el país en torno a la relación con los militares y estos casos que se han vuelto públicos y virales a través de los videos, colocan al ejército mexicano en una situación de indefensión prácticamente ante el juicio sumario que viene haciendo la población contra ellos, sin que nos detengamos a revisar quiénes eran las personas que protagonizaron los hechos, realmente si estaban o no coludidas con el crimen organizado, qué hacía un campesino con un BMW, qué hacía con un chaleco antibalas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en Reynosa, por ejemplo, se habla mucho y hay una cadena también que se ha viralizado en relación al juicio del cual pudieran estar siendo objeto los militares por su comportamiento al interior de la propia institución, que ya sabemos cómo son los juicios y la justicia militar, ¿no? Bien duros. ¿Cómo hacer? El ejército no pidió estar en las calles. El ejército no quería, no están diseñado su capacitación para ello. Y entonces, ¿cómo hacer para que no se perciba esta institución como se está percibiendo ahora mismo, como una amenaza para la propia seguridad del ciudadano? Sí, en efecto, el ejército creo que es de las pocas instituciones que gozan justamente un respaldo nacional muy importante en términos de percepción, ¿no? Es de las más aprobadas en general, de las más confiables también. Creo que una transición muy importante que se dio en este sentido fue cuando se inicia la llamada guerra contra la violencia y la delincuencia, el narcotráfico, que inicia Calderón. Pues sin lugar a dudas tuvo que ser un elemento combativo importante porque muchas de las fuerzas policiales locales no tenían las capacidades para enfrentar estos grandes retos en materia de violencia y delincuencia organizada. De tal manera que, bueno, pues fue la única solución quizá para llevar a cabo esta estrategia de combate contra la violencia y el crimen organizado. Pues como también mencionas, Marcela, no son una institución, digamos, entrenada para labores de seguridad pública, ni tampoco de procuración de justicia. Tienen otras metas y otros tipos de entrenamientos, lo cual pues también es importante reconocer aquí, ¿no? No es un policía preventivo municipal de tránsito, es un militar con una formación muy diferente y con objetivos también distintos. De tal manera que, bueno, al momento que ellos van a las calles, pues es complicado evaluarlos con base en su formación y también en los objetivos mismos que tiene el gobierno federal. Pero ahora que se discute la ley de seguridad interior y la participación de los militares, sería, Jonathan, un momento ideal como para que hubiese un replanteamiento serio de las estrategias de seguridad que se están siguiendo en el país, porque por lo visto no están dando los resultados. Claro, y yo creo que aquí, digamos,
hay un incentivo perverso también. Digamos, lo que también vemos es que muchas veces los gobiernos locales usan el apoyo federal para lavarse las manos, ¿no? Claro. Y en lugar de promover y fortalecer a las policías locales, se pretende militarizar muchos aspectos de la seguridad pública. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción importante, ¿no? Esto no es un problema que se va a solucionar simplemente, digamos, dándole facultades judiciales o facultades jurídicas a los soldados para actuar en terreno, sino cómo podemos empezar a fortalecer justamente a los policías, a las instituciones de justicia. Vamos, no es la única solución aquí. Yo creo que hay que pensar en general y en las necesidades. Pero eso se ve como a mucho más largo plazo, ¿no? El hecho de la profesionalización de la policía y sobre todo cómo apartarlos de la sospecha de contubernio con los criminales. Es cierto. Yo creo que sin lugar a dudas la seguridad pública, la violencia, la delincuencia, pues no son fenómenos que se pueden erradicar de un día para otro. Toma tiempo, toma paciencia, pero vamos, yo creo que las instituciones, y el reto aquí está en cómo hacer más fuertes a las instituciones. Claro. Es una de las grandes cosas que necesitamos ahorita. Jonathan, si quisieras volver a invitar al auditorio a la presentación de estos documentos. Sí, bueno, vamos a presentar todos nuestros documentos sobre prevención del delito en México, cómo se implementa, junto con el Observatorio de la Laguna, hoy a las 9 de la mañana en la Universidad Iberoamericana, y los esperamos con mucho gusto. Muy bien, Jonathan Furcifer, coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosísima participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias a ustedes, es de verdad, estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes y bueno, pues un saludo muy cordial también a su auditorio. Ya nos es muy familiar tu voz. Gracias. Gracias.